Buenas noches, mi nombre es Francisco Rodríguez. Esta noche vamos a tratar el tema de transporte carretera y ferroviario en Colombia. ¿Sí? El transporte juega un papel relevante en el progreso económico, social, político y cultural de un país y es factor determinante en la competitividad de los productos y servicios que el país ofrece a los mercados internacionales, en la formación de un mercado amplio, en aumentar la eficiencia en la prestación del servicio en términos de calidad, oportunidad, tiempo y costo, así como extender su cobertura a las regiones más aisladas de la geografía nacional. Asimismo, se constituye en una importante fuente de ingresos para el Estado y un gran generador de empleo. En la medida que el comercio mundial crece a un gran ritmo, también lo hacen los requerimientos de transporte eficiente y económico, tanto en el interior del país como para el comercio internacional. Al aumentar la competitividad en los principales mercados, se obliga al país a adaptarse y ofrecer a los clientes ventajas de costo, rapidez, confiabilidad y dotación de una adecuada red de infraestructura vial. Los servicios de transporte por carretera y los ferroviarios tienen características diferentes que reflejan ventajas y desventajas de acuerdo con la situación particular de la operación que se vaya a realizar. De este modo, para elegir el tipo de transporte a utilizar, es necesario tener en cuenta la necesidad y las posibilidades de cada tipo de transporte. Los beneficios que se obtendrán en la economía nacional colombiana a través de un desarrollo de transporte competitivo ferroviario se verían reflejados en la mejora de los factores de tiempo, gastos, impactos ambientales y mantenimiento del costo de flete y logística en comparación de una línea férrea de una vía 4G. Existen grandes ventajas y desventajas. Ventajas, por ejemplo, podemos que el transporte ferroviario, sí, es el que menos se ve afectado por las condiciones climáticas como la lluvia, la nieve o la capacidad de carga y su capacidad es elástica. Se puede aumentar fácilmente agregándole más vagones, es más rápido y más eficaz. ¿Qué quiere decir? Que aquí en Colombia eh, eh, sería más útil y más productivo, digámoslo así, tener vías férreas, ¿sí? Porque, pues, por ejemplo, en unas vías 4G, dependiendo de la demografía del país, por ejemplo, pueden haber derrumbes, pueden haber trancones, pueden haber lluvias fuertes. Sí, y eso afectaría prácticamente el transporte de toda la mercancía que llega a los puertos y de toda la mercancía que se puede sacar. Por, por ejemplo, aquí en la costa, en Colombia, existe un sitio que llaman la Loma Colorada. En ese sitio transportan carbón y esa vía prácticamente atraviesa todo el Cesar de Magdalena. Esa vía va a una parte que llaman, pasa por Ciénaga y va a llegar al puerto de Santa Marta. Esa vía férrea transporta muchísimo carbón, ¿sí? Entonces, y por ejemplo, a agosto del 2019 más o menos superaría los 1000 kilómetros de vía férrea con operación comercial, ¿sí? Y eso estaba contemplado en el Plan Nacional de Desarrollo, el PND, ¿sí? Y el PMT, que son el Plan Maestro de Transporte Intermodal. Y gracias a las reformas incluidas, pues se había hecho se había cuadriplicado los recursos ferroviarios, ¿sí? Destinados en la última década. Llegaron a 300.000 millones al año, ¿sí? Actualmente, pues en Colombia tenemos 3500 kilómetros de la red férrea colombiana, ¿sí? Pero solo 245 son concesionadas. Eso va desde Chiriguaná y Santa Marta, ¿sí? Que están en óptimas condiciones y permiten en promedio el transporte de 50 millones de toneladas anuales, que corresponde principalmente al carbón. De los no concesionados en Colombia tenemos 850 kilómetros, ¿sí? Que eso va entre La Dorada, Chiriguaná, Bogotá y Belencito, ¿sí? Esta ha estado bajo intervención pública y ha iniciado en fase de operación de carga del centro del país hacia la costa de Antioquia y Boyacá, ¿sí? De todas maneras, en Colombia persisten
persisten retos, sí, no solo en cuanto a la activación de kilómetros operables se refiere, ¿no? Sino a la interconexión, digamos, la interconexión que hay eh, entre los modos carreteros, sí, por ejemplo, fluvial y portuario, que dinamicen las condiciones de intermodalidad. Por esa razón, sí. El PNE incluyó 60, creo que fue 60.2 millones, billones para el desarrollo, sí, del corredor estratégico, sí, a 2022, sí. Eso es más o menos los requerimientos del plan carretero y ferroviario en Colombia. De todas maneras, en Colombia debemos se puede adecuar y transportar la mercancía pesada, ¿sí? Las posibilidades de accidente y avería en los ferrocarriles son mínimas en comparación con el transporte carretero. Así como existen ventajas, también hay desventajas entre los transportes. Entre el transporte carretero más utilizado en el mundo, pues posee una amplia red de carreteras nacionales e internacionales que conectan hasta los puntos más remotos de la geografía. Es más directa, más flexible, pues se adapta a los horarios requeridos por los clientes y más secretos de las zonas rurales, ¿sí? En la red férrea colombiana es formada por la red del Pacífico, que tiene potencial y canaliza gran parte de la carga, lo que hablábamos anteriormente, ¿sí? Y la idea era potenciar y comunicar el centro del país con la costa atlántica y la red férrea central, sí, que actualmente está en operación, ¿sí? Dentro de la red férrea operable se adelanta la situación técnica, legal y financiera del tramo de la obra Chiriguaná, como hablamos anteriormente, para la movilización de carga general, acero, cemento y otros tipos de carga con vocación ferroviaria, con el propósito de que de consolidar una operación permanente. En la red férrea activa cuenta con el corredor de carácter privado, como la red del Cerrejón, corredor industrial que conecta la mitad del carbón del Cerrejón en el puerto médico de Puerto Bolívar, en el departamento de La Guajira, ¿sí? Para mejorar la competitividad y el desarrollo logístico del país, sí, a través del sector de transporte ferroviario se debe conocer el estado actual que se encuentra su competitividad con respecto a otros países que están por delante de Colombia, para así poder establecer qué factores son los que nos afectan las posibles estrategias para mejorarlo. El mayor desarrollo ferroviario y la apertura de un modelo vertical integrado hace que sea competitivo, ¿sí? Y sus competidores además múltiples en los rubros de la economía. Continuamos, una situación actual limitada, sí, de una mejor y futura política, podemos decir, si programas de actividad de enlace, podríamos decir que la carga por, por vías férreas son más productivas, ¿no? Sí. De todas maneras, la modernización en el propósito del Estado es modernizar toda la operación, sí, que disminuya fletes y costos, ¿sí? Para ser más productivos y más competitivos, ¿sí? A nivel internacional, ¿sí? La prioridad es cumplir con las demandas comerciales internacionales y que el gobierno formalice todo, ¿sí? La red férrea colombiana es formada por la red del Pacífico, que tiene potencial de canalizar gran parte de la carga movilizada del puerto de Buenaventura y conectar con los departamentos de Calda, Quindío, Risaralda y Valle del Cauca. La red férrea del Atlántico, con el potencial de comunicar el centro del país con la costa atlántica, y la red férrea central, que actualmente está en operación, ¿sí? Actualmente el gobierno dio a conocer que el proyecto Plan Maestro Ferroviario es la estrategia con la que busca reactivar el modo ferro del país e impulsar la economía del país, ¿sí? Establece la hoja de ruta y principal eje de política pública con los lineamientos técnicos, económicos, normativos, regulatorios e institucionales para reactivar el modo ferro y potenciar sus ventajas competitivas. Asimismo, plantea la integración de modo a la red de transporte nacional, económico y productivo del país. En conclusión, el desarrollo ferroviario de Colombia presenta un gran potencial económico, comercial y logístico, ¿sí? Por razones económicas, políticas, conflictos de interés y poca inversión y pobre desarrollo. Sí, en todas maneras el sistema de transporte férreo hay que implementarlo, porque Colombia es un país en potencia y en desarrollo, ¿sí? Adicionalmente, el gobierno tiene un compromiso a nivel nacional que es al menos el 5%, sectora por ahí unos 300.000 millones, ¿sí? Al 2022. Adicionalmente, hay unas partes que son estructurales regionales, digámoslo así. Por ejemplo, está el proyecto de férreo de la región Caribe, ¿sí?
el cual incluye el Pacto del Caribe que potenciaría y conectaría Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Está el tren de Antioquia, en donde está previsto desarrollar el tren multipropósito, se llama así, que a futuro conectaría con el corredor central en Puerto de Río. Y tenemos el tren de cercanías entre Bogotá y Zipaquirá, que recibió recursos por parte del gobierno británico y la gobernación de Cundinamarca para desarrollar su etapa de factibilidad por unos 17.000 millones de pesos. Y el tren cercanías y corredor verde del sur del Valle del Cauca está culminando su etapa de prefactibilidad y requerirá confinación para su etapa de factibilidad, ¿sí? Desde el DNP pues se ha venido acompañando y estructurando de recoger toda esa información y para poder reactivar las necesidades del territorio, ¿sí? Y una vez culminado el plan maestro ferroviario, el gobierno presentará un proyecto de ley que permitirá, con un marco normativo actualizado, acorde a las necesidades y realidad del modelo de negocio de la operación ferroviaria en Colombia, ¿sí? Y todas las garantías y las prestaciones y servicios que sean eficientes para el país, para que el país sea productivo y sea importante a nivel internacional. Bueno, no siendo más me despido y pues ahí les hablé un poquito pues, de las vías férreas y carreteras de Colombia. ¿Sí? Cabe concretar que en Colombia las vías carreteables, pues como todos sabemos, todavía no hemos interconectado ruta al sector 2. Sí, hay una parte que es San Roque hasta que es Barranca La Dorada, que es el sector 2 Ruta del Sol, y esta Ruta del Sol sector 3, que es interconecta Bosconia, Valledupar, Bosconia Carmen de Bolívar, Bosconia Ciénaga. Sí, esa vía ha presentado muchos problemas, pues prácticamente está hace casi 10 años. Tuvo problemas con Alvías, tuvo problemas, después tuvo Constructora Iguaní y pues prácticamente ahora está en Prellilo, que se hace llamar Bulli, pero prácticamente este sector de Ruta al Sol no se ha terminado, es inconcluso y las obras van a media máquina, pues quién sabe qué iba a suceder. Y eso afecta mucho al país porque son vías 4, son carreteables. Pues no siendo más, ya me despido y muchísimas gracias y Dios los bendiga.